Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En este mundo en que vivimos, se celebran muchas fiestas en diversos países, en diferentes épocas del año. Y hay pocas celebraciones que se hacen en el mundo entero y al mismo tiempo. Y en estos días que estamos viviendo, podemos ver que se está celebrando. Y se celebra en el mundo entero, no solo en un país. Y primero, hay que entender que el cristiano celebra de una manera y el mundo celebra de otra manera. Y según se dice que en este tiempo a quien se está celebrando es a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, si es a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús que estamos celebrando, tenemos que celebrar de manera que Dios nos enseña. Y la mayoría de personas en este tiempo reconocen que es a nuestro Señor Jesús que se está celebrando. Y en la mayor parte del mundo se dice que es la Pascua que se está celebrando. Pero ¿será que entendemos qué es la Pascua? En este día vamos a dejar que Dios nos enseñe por medio de la Biblia. Vamos a dejar que Dios nos enseñe y nos haga entender qué fue la Pascua antes de Jesús y qué es la Pascua ahora, que es después de nuestro Señor Jesús. Lucas 22, 14, 16 dice así: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Se acercaba la hora en que nuestro Señor Jesús iba a ser sacrificado para pagar nuestra deuda de pecado. Porque es un hecho, es una realidad que nuestro Señor Jesús nació en este mundo, caminó en este mundo, enseñó en este mundo y al final sacrificó su vida para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, nuestro Señor Jesús en esta ocasión se sienta a la mesa con sus discípulos y dice: estamos comiendo la Pascua. No era cualquier cena. Estamos comiendo la Pascua. Estamos participando de la Pascua. Y lo que estamos haciendo ahora, reunidos juntos, no se volverá a hacer hasta que venga el reino de Dios. O sea, yo no voy a estar juntos con ustedes en persona, celebrando una celebración así como esta, hasta que venga el reino de Dios. O sea, hasta después que pase todo esto, yo vuelva de donde vine, que es al cielo. Y entonces se celebrará algo similar con todos los que en mí crean y de mí reciban salvación, empezando por ustedes, le dice a sus discípulos. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús está sentado celebrando una ocasión que ellos acostumbraban y se llamaba la Pascua. Y para conocer el significado de la Pascua es necesario volver desde el principio, volver al tiempo atrás, en donde se inició con esto llamado la Pascua.
Éxodo 12, del 26 al 27 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vemos que Moisés le está hablando a la multitud cuando ya los había sacado de Egipto, guiados por Dios. Entonces Moisés le empieza a explicar a la multitud: ustedes van a participar de esta fiesta llamada la Pascua. Y cuando vuestros hijos os pregunten qué significa esto que ustedes están haciendo, le van a dar la explicación. Estamos celebrando esta fiesta llamada la Pascua, porque en ese día que estamos celebrando es el día en que Jehová nos sacó de Egipto, el día en que Jehová nos libró, nos rompió las cadenas de esclavitud de Egipto. Vemos que el pueblo de Dios, Israel, los descendientes de Jacob, entraron a Egipto. Entraron libremente, pero después llegaron a ser esclavos. Y después de estar en ese país de Egipto por 430 años, Dios los visitó en persona de Moisés y los sacó de Egipto. Tuvo que herir a Egipto con 10 plagas. Y la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. En esa ocasión, para que el pueblo de Dios no pereciere, tenían que inmolar a un cordero, sacrificar a un cordero. Y con la sangre del cordero iban a pintar los dinteles de sus casas y también las puertas. Ese cordero inmolado simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Entonces le explica Moisés al pueblo de Dios: ustedes van a celebrar esta fiesta llamada la Pascua, y lo van a hacer de igual manera que lo hicieron la primera vez. Van a inmolar, van a sacrificar este cordero para recordar lo que sucedió cuando salieron de Egipto. Y cuando vuestros hijos os pregunten qué es lo que están haciendo o qué significa esto que ustedes hacen, le van a explicar cómo fueron esclavos en Egipto y cómo Dios los sacó de ese lugar. Éxodo 12, 42 al 43 dice: es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Entonces vemos que Moisés le da instrucciones también a los israelitas, a los descendientes de Jacob, y les dice que esa fiesta llamada la Pascua es estrictamente para el pueblo de Israel, para los descendientes de Jacob. Ningún extraño, ningún extranjero puede participar de esa fiesta. Pero si algún extranjero, algún extraño quiere participar de esa fiesta, entonces tiene que circuncidarse para, después de la circuncisión, poder decir: ya soy parte del pueblo de Dios, y puede participar de las fiestas que se hacían en el pueblo de Dios, y en especial esta de la que se está hablando, que es la Pascua. Entonces dice Moisés, por orden de Dios: esta fiesta es estrictamente
para el pueblo de Israel, para los descendientes de Jacob. Pero si algún extranjero quiere participar de ello, entonces circuncídese. Así va a formar parte de la congregación y puede participar. Pero dice, esta fiesta es estrictamente para el pueblo de Israel, para los descendientes de Jacob, para que no olviden de dónde los he sacado, que era de Egipto, siendo esclavos. Dios les rompió las cadenas de esclavitud entre los hombres. Éxodo 12, 47 al 48. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces vemos que Dios dice, en ese tiempo, en el pasado, para que un extranjero pueda celebrar esta fiesta junto con mi pueblo, tiene que circuncidarse. Entonces será como uno de mi pueblo y podrá celebrar esta fiesta llamada la Pascua. Entonces la ordenanza era estrictamente para el pueblo de Dios, Israel, los descendientes de Jacob. Pero si el extranjero quería participar, primero tenía que circuncidarse. Después de haberse circuncidado, ya formaría parte del pueblo de Dios y podía participar de esa fiesta. Y ahí se le explicaría qué es lo que significa la Pascua. Levítico 23, el versículo 5 nos dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Entonces vemos que no solo se da la ordenanza, sino que también se da el mes y la fecha en la que se celebraba o se iba a celebrar esta fiesta entre el pueblo de Dios e Israel. Les dice Moisés al pueblo que dice Dios, que dice Jehová, que el primer mes, en el día 14, se va a celebrar esta fiesta llamada la Pascua. Números 9:5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Entonces les dice Moisés, por ordenanzas de Dios, la Pascua será celebrada el primer mes, en el día 14. Y dice que al celebrar el pueblo, así lo hicieron, en el primer mes, en el día 14. De la tarde del día 14 a la tarde del día 15. Así se celebraba la Pascua. Desde el iniciar, o sea, desde caer la tarde del día 14, inicia la fiesta de la Pascua y concluirá hasta el atardecer del día 15. Así se celebraba la fiesta de la Pascua. Pero nos preguntaríamos, ¿cuál fue el primer mes en ese tiempo? Deuteronomio 6:1. Guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces vemos que Dios no solo dice será el primer mes y en el día 14 iniciará esa celebración, sino que Dios dice en el mes de Abib. Y según los documentales, el mes de Abib era el mes séptimo en el calendario civil. Civil significa nada que ver con la cristianidad. Entonces, si nos damos cuenta bien según la Biblia, antes de que Dios sacara a Israel de Egipto,
No había ninguna religión establecida. Y por eso ese calendario que se usaba antes de que el pueblo de Dios saliera de Egipto se llamaba el calendario civil, porque nada tenía que ver con la religión. Entonces, en ese calendario civil, el mes de Abib era el mes séptimo. Entonces, ese mes séptimo, ahora Israel siendo apartado para Dios, siendo la primera religión que Dios estableció y el único, para ellos este séptimo mes, que era el mes de Abib, venía a ser el primer mes, que es ahora en el calendario judío, el primer mes para ellos. Entonces, en este primer mes, en el día 14, al caer la tarde, iniciaba esta fiesta llamada la Pascua y concluiría hasta la otra tarde del otro día, que sería el día 15. Entonces vemos que en el calendario civil de ese tiempo era el séptimo mes, pero ese séptimo mes iba a venir siendo el primer mes para el calendario de Israel religioso, o sea, para el pueblo de Dios. Ese séptimo mes del calendario civil venía a ser el primer mes en el calendario del pueblo de Dios. En este tiempo en que vivimos nosotros, sabemos muchos de nosotros en este mundo que el calendario que estamos usando, la mayoría de nosotros, es un calendario romano. Unos le llaman el calendario gregoriano. Y en este calendario, ese mes, que es el primero para el pueblo de Dios, Israel, o ahora como le llamamos solo los judíos, ese mes vendría siendo de entre marzo a abril. Ese sería el mes en que los judíos o el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, celebran la Pascua. Así es que si ponemos atención a las noticias, veríamos que del mes de marzo, entre el mes de marzo al mes de abril, en ese tiempo se celebra la Pascua entre los israelitas, los descendientes de Jacob, y en este tiempo, como más se menciona, entre los judíos. Entonces así era la fiesta de la Pascua antes de nuestro Señor Jesús. Y vemos que cuando nuestro Señor Jesús se sentó a la mesa, estaba participando de esa fiesta. Pero ahora vamos a ver cómo es ahora en este tiempo, que es el tiempo después de nuestro Señor Jesús. Si la fiesta es la misma o ha cambiado. Vemos que dice la palabra de Dios que cuando se estuviera celebrando esa fiesta llamada la Pascua, los hijos preguntarían a los padres, ¿qué es lo que estamos celebrando? Y los padres tenían que explicarles toda la historia de lo que ellos ya habían pasado y cómo Dios con mano fuerte y brazo poderoso los había sacado de Egipto con grandes señales y prodigios. Cómo había sido sacrificado un cordero, cómo había sido inmolado un cordero, y con su sangre se había evitado que los primogénitos de Israel murieran. Que esa sangre simbolizaba la sangre de nuestro Señor Jesús, para que hoy todo el que crea en Él pueda ser salvo. Pero vamos a ver cuál es la celebración para nosotros ahora, en este tiempo, para nosotros los cristianos. Lucas 22 del 17 al 20 dice: Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros,
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, de esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estaba sentado nuestro Señor Jesús a la mesa con sus discípulos, diciéndoles que desde hace tiempos había deseado celebrar esa fiesta llamada la Pascua con ellos, para darles el significado de qué es lo que sería la Pascua después de su sacrificio. Y tomó la copa, y antes de pasarlo de unos a otros, les dijo que una celebración así, con nuestro Señor Jesús en persona, solo se celebrará otra vez cuando venga el reino de Dios. O sea, cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez, en busca de todos los que le somos fiel. Entonces dice que nuestro Señor Jesús empezó a pasar la copa y que se lo pasaran de unos a otros, la copa con vino. Y les dice, este es el nuevo pacto, que es mi sangre derramada en la cruz. Este vino que se está bebiendo simboliza mi sangre derramada en la cruz para el rescate de muchos. Primera de Corintios, el capítulo 11, del 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vemos que el mayor ejemplo para nosotros después de nuestro Señor Jesús son los apóstoles. De la manera que celebran los apóstoles, deberíamos celebrar todos nosotros los cristianos en este tiempo. Entonces el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en su primera carta. Dice, porque yo sigo los ejemplos de nuestro Señor Jesús. Les estoy escribiendo que nuestro Señor Jesús, la noche antes de ser entregado, partió el pan y le dio a sus discípulos y les dijo, coman. Este es mi cuerpo que será maltratado a favor del pecador. Y luego tomó la copa y les dio del vino y les dijo, beban, este es mi sangre que será derramada a favor del pecador que quiera arrepentirse. Y este es el ejemplo que Él nos ha dado para seguir. Porque de esta manera, dice el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesús dijo que sería recordado el sacrificio que Él hizo a favor nuestro. Entonces nuestro Señor Jesús partió el pan y dio a sus discípulos. Le dijo, este pan simboliza mi cuerpo que será maltratado a favor del pecador que quiera arrepentirse. Luego pasó la copa y dio a beber a cada uno y le dijo, este es la sangre del nuevo pacto. Este es mi vida que es sacrificada
a favor del pecador que quiere arrepentirse y quiere ser salvo. Hagan esto en memoria de mí, dijo nuestro Señor Jesús. Y dice el apóstol Pablo, haciendo de esta manera, se anuncia la muerte de nuestro Señor Jesús hasta el día de su segunda venida. Entonces vemos que cuando se celebraba la Pascua entre los israelitas, entre los descendientes de Jacob, dice que cuando se preguntara qué es lo que se está celebrando, se tenía que explicar todo lo que había sucedido con el pueblo de Dios mientras estaban en Egipto y cómo Dios los había librado de la esclavitud física. Entonces, cuando se hace la Santa Cena en este tiempo, que es la fiesta que se celebra en honor de nuestro Señor Jesús, y nuestros hijos o los extraños pregunten, ¿por qué se celebra esta Santa Cena? Nosotros le explicaríamos a esas personas o a nuestros hijos de que se está celebrando el partimiento del pan en simbolismo del cuerpo de nuestro Señor Jesús que fue maltratado a nuestro favor, que se toma el vino recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús a favor del pecador que quiere arrepentirse para que sea salvo. Entonces dice nuestro Señor Jesús, hagan esto en memoria de mí. Dice el apóstol Pablo, lo hacemos así, anunciando la muerte de nuestro Señor Jesús hasta que Él vuelva por segunda vez. Querido amigo, amiga que estás escuchando, la palabra de Dios es clarísimo, no nos deja confusión. El tiempo en que estamos viviendo ahora ya no es el tiempo de la Pascua, porque el Cordero Pascual ya fue sacrificado. Ese Cordero Pascual es nuestro Señor Jesús. Y ahora nosotros hacemos lo que Él hizo con sus discípulos en memoria de Él. Partimos el pan y tomamos el vino, recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que pueda obtener de Él la vida eterna en el día de la recompensa. Queridos amigos, queridos hermanos, no estamos aquí con la mentalidad o con el propósito de criticar a ninguno. Pero vemos que en ninguna parte en el Nuevo Testamento, después de la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, alguna persona salió en las calles a cargar una cruz, a recibir latigazos y cosas así, para dar a entender el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo. En ninguna parte de la Biblia registra que algo así sucedió. Entonces eso quiere decir que no hay necesidad de cosas así. Lo que se hace en memoria o para recordar lo que nuestro Señor Jesús ya hizo, se llama la Santa Cena, el partimiento del pan y beber el vino, y explicarle al que lo está tomando el significado, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesús simbolizado en el pan, el cuerpo maltratado por nuestros pecados, el vino, la sangre derramada de nuestro Señor Jesús en la cruz para que podamos ser salvos. Entonces es un hecho de que nuestro Señor Jesús vino en esta tierra, nació como un hombre o como un niño, creció hasta llegar a ser un hombre, enseñó para que de Él podamos aprender, y luego sacrificó su vida. Y vamos a verlo en la Biblia. En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces dijo nuestro Señor Jesús,
No volveré a participar con ustedes en una cena así como esta en persona, hasta que vuelva en el reino de Dios, o hasta que venga el reino de Dios. Y vemos que en el Apocalipsis dice que bienaventurados todos los que son llamados a las bodas del Cordero, que es cuando se celebrará esta ocasión que prometió nuestro Señor Jesús, Él en persona, con todos nosotros, los que hicimos su voluntad y vivimos para agradarle. Ahí vamos a estar con nuestro Señor Jesús en una celebración parecida a la que Él hizo la noche antes de ser entregado para ser sacrificado por nuestros pecados. Marcos 14 del 26 al 28 dice: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, después que nuestro Señor Jesús partió el pan y les explicó el significado a sus discípulos, después que les pasó la copa y les explicó el significado, después que les dijo: hagan esto en memoria de mí, se retiraron al monte de los olivos, a un lugar específico llamado el Getsemaní. Ahí se retiró con sus discípulos después de haber cantado un último himno. Marcos 14, 42 al 46 dice: Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedlo y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Se retiró nuestro Señor Jesús al monte de los olivos y a un lugar específico llamado el Getsemaní. Ahí estaba con sus discípulos. Nuestro Señor Jesús oraba pidiéndole al Padre: Padre, si fuera posible, haz pasar esta copa de mí sin que yo lo beba. Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor Jesús también sintió debilidad como ser humano. Sintió el gran peso del pecado que había sobre él, que se echaba voluntariamente por toda esta humanidad. Pero le decía a Dios en medio de su debilidad, le decía al Padre en medio de su debilidad y angustia: hágase tu voluntad y no la mía. Se encontraba en ese lugar y luego, después de haber orado, llegó Judas Iscariote con los soldados y los sirvientes del sumo sacerdote. Les había dado señal a los que lo seguían, que a quien él llamara maestro y le diera un beso, ese es al que ellos buscaban. Llegaron a donde estaba nuestro Señor Jesús, le habló: salve, maestro. Le dio un beso y enseguida los soldados lo prendieron, entendiendo que esa era la señal de quién era nuestro Señor Jesús. Lo prendieron inmediatamente. Marcos 15, 16 al 21 dice: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hicieron reverencia.
Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno, que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Entonces apresaron a nuestro Señor Jesús, lo llevaron al atrio o al pretorio y convocaron a toda la compañía, al concilio. Luego lo vistieron de púrpura, burlándose de él. ¿Eres rey? Entonces, este es el vestuario de un rey. Le dieron de latigazos. Según la ley de Dios, a un delincuente se les daba hasta 39 latigazos. Después de esos 39 latigazos, no se le podía dar más, porque esa persona quedaba gravemente lastimado, enfermo. Por semanas no podía salir de su cama. Y con eso empezaron a maltratar a nuestro Señor Jesús. Le dieron esos latigazos. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y lo empezaron a burlar. Salve, Rey de los judíos. Lo maltrataron. Lo golpeaban en su cabeza con una caña. Lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Y después de haberlo escarnecido, le quitaron la púrpura, le pusieron sus vestidos con el que acostumbraba andar y lo llevaron para ser crucificado. Después de haberlo maltratado, después de haberle dado tantos latigazos que ya no le quedaban fuerzas ni para moverse él solo, lo cargaron con esa pesada cruz, que es simbólicamente el peso del pecado que llevaba sobre él. Algo que tendríamos que llevar nosotros, amigo, amiga que estás escuchando. Y pasando por el camino, un hombre llamado Simón, lo obligaron que cargara la cruz de nuestro Señor Jesús, que no era de nuestro Señor Jesús, sino de cada uno de nosotros. Y este hombre llamado Simón tuvo la dicha, tuvo la felicidad de experimentar el peso del pecado, que era esa cruz, que no era de nuestro Señor Jesús, sino de él mismo, de Simón. Tuyo, amigo que escuchas, amiga que escuchas, y mío también. Y así obligaron a este hombre a probar esta cruz. Y así guiaron a nuestro Señor Jesús hasta el lugar en donde lo crucificarían. Marcos 15, 22 al 24 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Conducieron a nuestro Señor Jesús hasta este lugar llamado el Gólgota, el lugar de la calavera. Ahí crucificaron a nuestro Señor Jesús. Y se dieron cuenta que tenía sed y le dieron vino mezclado con mirra, algo desagradable para beber, una mezcla que nadie bebería. Y nuestro Señor Jesús se negó a beberlo. Quitándole sus vestidos, entre ellos aún burlándose, echaban suertes a ver a quién le tocaría qué parte del vestido. Así trataron a nuestro Señor Jesús el día que fue crucificado. Ese fue el precio de nuestra maldad, el precio de nuestra culpa, y Él quiso pagarlo.
Hoy todo lo que nos queda a nosotros es decir, Señor, me rindo a tus pies. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte. Tomar una Biblia y leer para conocer a nuestro Señor Jesús como es y seguir sus ejemplos. Empezando por el bautismo y luego hacerle fiel. Así seremos salvos. El precio más grande, la deuda de pecado que teníamos, Él ya lo pagó. Dejamos el pecado, vivimos en Él, siguiendo sus ejemplos, y somos salvos. Pero no solo murió nuestro Señor Jesús, también resucitó. Marcos 15, 33 al 38 dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. A la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a dejarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Entonces dice que cuando vino la hora sexta, en el tiempo de los judíos, o sea, hasta ahora en el pueblo judío, la hora se cuenta de 1 en adelante y empieza de las 6 de la mañana. Entonces la hora sexta viene siendo el mediodía. Y dice que a la hora sexta se oscureció hasta la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde. Se oscureció desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, el día que nuestro Señor Jesús fue crucificado. Al llegar esa hora, dice que nuestro Señor Jesús exclamó con palabras como Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesús conocía el gran peso del pecado, la gran culpa de este mundo, y hasta sintió el temor o la aflicción de que el Padre pudo haberlo abandonado. Entonces los que lo crucificaban, burlándose siempre, dijeron: Está llamando a Elías, vamos a ver si lo viene a rescatar. Mojaron una esponja con vinagre y se lo ofrecían, pero nuestro Señor Jesús ya no estaba para participar en nada de esas cosas. Exclamó a gran voz por última vez a esa hora, a la hora novena, 3 de la tarde. Y así exhaló el Espíritu. Murió nuestro Señor Jesús. Al morirse se rasgó el templo desde arriba hasta abajo, dando señal de que todo se ha terminado. Hecho está, dijo nuestro Señor Jesús. Consumado es. El sacrificio ya estaba completo. Y el templo judío ya había sido rechazado. Ya no había nada que hacer en ese lugar. Dios ya no participaba más en medio de los judíos o en medio de sus adoraciones. Marcos 15, 43 al 47 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José,
miraba donde lo ponían. Entonces, a la hora 9, 3 de la tarde, murió nuestro Señor Jesús. Había un hombre llamado José de Arimatea, que también era miembro del concilio, pero no había consentido en la muerte de nuestro Señor Jesús, sino que esperaba el reino de Dios. También quería ser salvo. Sabía que nuestro Señor Jesús era un hombre justo y fiel. Y también sabía que era el Hijo de Dios, pero no quería hablar públicamente, porque formaba parte del concilio y prefería su posición en el concilio y no su salvación. Pero amaba a nuestro Señor Jesús y quería ser salvo. Y vemos que de esta manera prueba que también se convirtió y a uno más de los discípulos de nuestro Señor Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesús para sepultarlo. Compró sábanas nuevas en donde envolvió a nuestro Señor Jesús, y en su propio sepulcro, donde ninguno había sido puesto todavía, una cueva cavada de una peña. Ahí colocó a nuestro Señor Jesús, después de haberlo envuelto en sábanas nuevas. Le rodaron una piedra, una roca, en la puerta del sepulcro, y así concluyó con la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero no solo murió, también resucitó. Marcos 16, 1 al 8 dice: cuando pasó el día de reposo, que es el día sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en que le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Entonces dice que terminado el día de reposo, después que pasó el día sábado, el día del Señor, dice que María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé llegaron al sepulcro con ungüentos aromáticos para ungir la sepultura. Pero al llegar, ellos, después de haber pensado cómo le harán para remover la piedra, vieron que hasta la piedra había sido removida. Llegaron al lugar en donde nuestro Señor Jesús fue puesto y no le encontraron. Entonces se dicen entre ellas mismas: ¿qué habrá sucedido? Pero al mirar adentro, vieron a una persona, pero resplandeciente, que no era una persona sino un ángel, sentado en el lugar en donde se encontraba nuestro Señor Jesús. Y se atemorizan. Pero este ángel les dice: no teman, Jesús a quien ustedes están buscando ha resucitado, así como lo predijo antes de morir. Vayan y avísenle a sus discípulos que el Señor allá los verá. Entonces salieron las mujeres espantadas y se fueron.
Marcos 16:9 dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Resucitó nuestro Señor Jesús el primer día de la semana, que podemos decir en nuestro calendario que es el domingo. Resucitó nuestro Señor Jesús. Y habiendo resucitado en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Hechos 1, del 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces nuestro Señor Jesús, después de resucitar, según la palabra de Dios, anduvo con sus discípulos 40 días, enseñándoles todas las cosas que ellos deberían hacer y cómo se deberían comportar, y dándoles instrucciones. Y se completó el tiempo de nuestro Señor Jesús en esta tierra, y ascendía al cielo. Sus discípulos no apartaron de él sus miradas hasta mirarlo ser cubierto por las nubes. Pero mientras ellos miraban al cielo, los ángeles de Dios le hablaron y les dijeron: Galileos, ¿por qué miráis fijamente cómo se ha ido el Señor? De la misma manera que has visto cómo se ha ido, de esa manera volverá. Y esa es la enseñanza para este día. Vemos que la Pascua que celebraban los judíos, el pueblo de Israel, todos los descendientes de Jacob, era un simbolismo del sacrificio que haría nuestro Señor Jesús en la cruz. Pero específicamente para Israel significaba la libertad de la esclavitud de ellos en Egipto. Ese era el primer significado. El segundo significado era la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz para la libertad del pecado. Hoy ya no somos esclavos del pecado, si no queremos serlo. El que quiera ser esclavo del pecado, lo será voluntariamente, porque nuestro Señor Jesús es la libertad que necesitamos. Entonces, si alguno quisiera celebrar de la manera que es, vemos que el significado de la Pascua, después de nuestro Señor Jesús, es la Santa Cena. Cuando se celebraba la Pascua en el pueblo de Israel y preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Ellos le explicaban cómo había sucedido todo en el pueblo de Egipto y cómo Dios los había sacado de ahí. Hoy, cuando nosotros nos pregunten por qué la Santa Cena o cuál es el significado, le explicaríamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús a nuestro favor. El pan por el cuerpo de nuestro Señor Jesús maltratado a nuestro favor. El vino por su sangre derramada en la cruz, para que todos los que creamos en Él no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna. Vemos que si nosotros nos pusiéramos a pensar bien y analizar las cosas, la Pascua en el tiempo de Israel se celebraba con fecha, y ese Cordero Pascual era nuestro Señor Jesús.
y la fecha para los judíos, o para Israel, para todos los descendientes de Jacob, era el primer mes, que era el séptimo del calendario civil, en el día 14. De esa tarde hasta la otra tarde, que era del día 15. En este tiempo en que nos encontramos, según el mundo entero están celebrando de que nuestro Señor Jesús murió en el día viernes. Y por eso a cada año, en un viernes dicen, este es el Viernes Santo. Pero si le pusiéramos fecha a ese viernes, como tenía fecha la Pascua de los judíos, la Pascua de Israel, sería imposible de que el mismo viernes en cada año caiga esa fecha. Esa fecha sería disvariado. Por eso la Santa Cena no se celebra en tal tiempo o en tal fecha. Nosotros los adventistas del séptimo día celebramos la Santa Cena una vez en cada trimestre. Y siempre que nos preguntan por qué la Santa Cena, explicamos que es un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. El pan simboliza su cuerpo maltratado a nuestro favor. El vino representa su sangre derramada en la cruz para que seamos salvos. Queridos amigos, amigas que están escuchando, este mensaje solo es para que podamos entender qué fue la Pascua en el pasado y qué es la Pascua en este tiempo. Para nosotros los cristianos es la Santa Cena. Y el Viernes Santo es algo que no podíamos decir con exactitud cuál viernes es. Es verdad que hubo un día que nuestro Señor Jesús sacrificó su vida. Y si le buscáramos fecha en el calendario judío, encontraríamos esa fecha específica de cuando murió nuestro Señor Jesús. Y si lo estamos celebrando, no podríamos celebrar esa fecha cada año un viernes. Pero como he dicho, celebramos la Santa Cena. No lo celebramos cada viernes, ni un viernes por año. Nosotros los adventistas del séptimo día lo celebramos 4 veces al año, una vez cada trimestre. Y así le explicamos a todo aquel que pregunte que esa celebración es el pan, simboliza el cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesús a favor de nosotros. El vino, su sangre derramada en la cruz para que nosotros hoy podamos ser salvos, sin pagar ese precio que Él tuvo que pagar por nosotros. El pueblo de Dios, Israel, fue librado de Egipto. Dejaron de ser esclavos de los hombres y por eso celebraban la Pascua. Yo y todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor Jesús como su Salvador ha sido librado de la esclavitud del pecado y por eso celebramos la Santa Cena en memoria de nuestro Señor Jesús y su sacrificio a nuestro favor.